Dobro jutro, good morning everybody. Buenos días a todos. Ja sam neku večer malo zajedno s vama razmišljao Hace una noche atrás reflexioné junto con ustedes sobre aquellas dos partes y hoy večeras malo nastavio, odnosno danas continuaría hoy sobre este tema de las dos partes. Yo los podría llamar las dos partes de nuestra vida o los podría llamar zakona la vida en la ley y la vida en el amor. često mislimo Muchas veces pensamos, soy bueno, život mi je okej, la vida es ok, zapovjedi, respeto los mandamientos, ovakav posao, trabajo, hago este trabajo o pertenezco a esta comunidad. logika koju često ego ljudski razumije. Así lo entiende generalmente nuestro ego. Psiha se organizaciji vlade na nekoj razini La psiquis, el intelecto humano lo entiende así, pero esto no es todo. kaže Pavao da Dice San Pablo que la ley lleva a la muerte. ipak mnogi kršćani Sin embargo, muchos cristianos están atrapados en la ley, vjerujući da će creyendo que si rade prave stvari hacen cosas de la forma correcta, de alguna forma van a poder acercarse a Dios y que Dios los va a aceptar. kako to dobro kaže jedna Como žena bien dice una mujer mística de nuestros tiempos, dice así, lo cito, kao dijete como niña su me štitila od osude las reglas me defendían de los peligros, me defendían de el quebrantamiento de la ley de Dios. Yo pensaba que las reglas actúan. Yo no tomaba, no jugaba, no robaba, no hacía esto, no hacía lo otro. moj mali popis Y, pravednosti y entonces mi lista de las cosas justas que yo hacía crecía. kazala ne. Yo a todo le decía que no. Bila sam svjesna da moj Sin embargo, određenu prazninu yo sabía que mi vida tiene un vacío en alguna parte. svemu lošemu ne, A todo lo malo que yo le decía no, algo me faltaba. sami ti okviri su me sputali. Esos marcos en los que yo estaba me impedían hacer cosas. Hay cosas que me decían, no hagas esto, no hagas lo otro. El entendimiento podía entender, Dnevnoj sobi comencé a entender mejor cuando estaba sentada en el sofá de mi casa. na toplim podnevnim suncem, El lugar estaba, le llegaba el sol de la tarde donde estaba sentada. Estaba en silencio, pensaba, reflexionaba y en un momento sentí kao da mi je Gospod como que el Señor me estaba diciendo, izgradila si život construiste una vida pravilima. llena de reglas. Pravila su mene Tus reglas, zatvorila vani, tus reglas me encerraron a mí en alguna parte afuera y a ti te encerraron en tu interior. nisam tada razumjela. En ese momento no lo pude entender. Život s Bogom nije upravo to, slijediti pravila. La vida no es seguir reglas, Kršćanstvo ne temelji na onome ne ubij, ne sagriješi, pero no es que el cristianismo dice no mates y otras reglas. Entendí mal qué es lo que es ser cristiano, si no sé trošila svoj život. en qué gasté mi vida si esto no es así, si yo lo entendí de forma incorrecta. Krivo razumjela obu. ¿Qué es lo que más yo entendí de forma incorrecta sobre Dios? Što bi ja to Otra cuestión, sada ¿qué es lo que yo tendría que hacer ahora para corregirlo? sama pravila ostavila Solo las reglas, iznutra, solo cumplir por las cosas por las reglas me dejaron vacía, oslobađa pero kako bih mogla un sentimiento de que yo podría ser liberada en mi espíritu era tan vivo jednostavno que yo podría llamarlo najvećom životnom riječju, a to je radost.
yo podría llamar como alegría, una alegría inmensa. Esa nueva conciencia comenzaba a llenar ese vacío que yo sentía. Descubrí que la relación con Dios, cuando yo habito en Él, que me hace una persona completa, total, en mi interior y en mi exterior. Y ella concluye, puede ser que la palabra amor es la mejor descripción de aquello que yo sentía, que esto entraba en mí. Sí, este conocimiento profundo de que yo soy amada. Este camino mío, dice ella, puede ser que haya sido muy largo, desde la ley, desde los límites hasta el amor. Pero esto fue muy importante para mí. Queridos amigos, sí, la ley es dura. En realidad, esto hace falta a esta naturaleza corrompida y es necesario para cualquier cuestión espiritual, para limitar nuestro ego, nuestro egocentrismo y para formar las comunidades, pequeñas comunidades familiares o grandes comunidades. Sin la ley, en la vida sería un caos y una anarquía, pero al mismo tiempo tenemos que comprender que esto es un fundamento bueno para el comienzo, que es el comienzo de la vida. Temo que muchas personas no lleguen a esa segunda parte de la vida y este viaje de nuestra vida nos espera a todos. Puede ser que algunos no lleguen a realizarlo. Puede ser que algunos no se esfuercen. Puede ser que algunos no quieran hacerlo o no entiendan la fuerza del amor y de la ley de Cristo. Del amor, la ley del amor. Puede ser que algunos no sepan que esto exista. Nosotros somos en general una cultura que se preocupa cómo sobrevivir, cómo crear una seguridad. Sin embargo, es una tarea mucho más grande descubrir el sentido de todo esto. Thomas Merton, el místico más importante de este siglo americano, dice así cuando nos advierte: pasamos toda nuestra vida escalando las escaleras muy alto, pero cuando llegamos a lo alto de la pared, recién ahí comprendemos que las escaleras nos han sido colocadas en la pared incorrecta. Queridos amigos, cada uno de nosotros puede ser que frecuentemente ve que algo no funciona, algo no está ok, algo no sirve. Pero continuamos caminando sin preguntarnos nada. Seguimos como en una rueda de la vida. Supongo que por eso muchos católicos se siguen confesando todo lo mismo y como que dan vueltas en círculo, siempre lo mismo. Y puede ser que el hombre comprenda en algún momento que esas escaleras están puestas en la pared incorrectas. Puede ser que esté en la primera parte de su vida. Hermanos, la vida es tan corta para cometer muchos errores, pero también es muy corta para que no podamos hacer algunos errores.
i tradicije Los marcos de la tradición, de la estructura, nos protegen de la caída, pero también nos muestran cómo caer i kako naučiti y cómo aprender de esas caídas. čovjek El hombre od tih padova de esas caídas dijela života uči kako ne pasti. nos enseña cómo a no caer en el futuro. Na koncu svi mi znamo i kao Al final nosotros sabemos que cuando niños aprendimos a andar, aprendimos que cuando nos caímos andando en bicicleta, aprendimos aprendimos el equilibrio y aprendimos a conducir la bicicleta. Aquellos que nunca cayeron seguramente nunca consiguieron el equilibrio, ni tampoco aprendieron a manejar, a conducir en la vida. poprilično teško živjeti. Es muy difícil vivir con este tipo de personas. Ellos son justos. Sve znaju Ellos saben todo sin tener conocimiento. Ellos siempre tienen la razón. i njihova tvrdoglavost, Y su durez dimenzija. es su mayor está en su mayor dimensión. Pitanje obično jesam ja taj. La mayor cuestión es si yo soy si yo soy aquel del que estoy hablando. En la primera parte de nuestra vida estamos muy a la defensiva y esto significa Napadačkog. que hay muchas personas que nos atacan, Ljudska zrelost i pero la madurez de la segunda parte de nuestra vida no estamos a la defensiva ni tenemos ataques. veći dio povijesti je La mayor parte de la historia simbola, lojalnosti, okvira, javnoga imidža i onda Entonces, en un momento de la vida, el hombre se pregunta cuál es el sentido de todo esto. kako Krist kaže, O como Cristo dice, nije li život više od hrane, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más que la vestimenta? da što će koristiti čovjeku ako sav svijet ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero daña su vida? ¿O qué el hombre va a dar a cambio de su vida? da čini mi se Creo que da je problem el problema está en esto, dijelu što puno de la primera parte, que toliko puno krvi, znoja que gastamos mucho sangre, sudor y lágrimas en la primera parte de nuestra vida, y no podemos imaginarnos que existe esta segunda parte. Muchas tradiciones za taj put utilizan varias metáforas para este camino, dijela, pa se kaže početni cómo se divide estos dos caminos. pismo i duh, juniori i seniori, kršteni i krizmani, Bautizados y confirmados, mañana y noche. ili kako opet Krist kaže, O como dice Cristo nuevamente, kad si bio mlađi, Pedro cuando era joven. kad si bio mlađi. Petre, Pedro, cuando envejezcas. dragi prijatelji, Queridos amigos, počne živjeti solamente cuando la persona comienza a vivir la segunda parte de su vida puede ver la diferencia entre esas dos partes. može tek onda spoznati Puede recién ahí reconocer sus pecados, slabosti, sus debilidades, boriti se protiv luchar svega contra su ego, tvrdoglavosti contra la i svega dureza negativnoga u njegovoj njezinoj knjizi života. Da Bog nema unučadi, Dios no tiene nietos, Bog ima samo djecu. Dios tiene solo hijos. Svatko od nas Cada uno de mora nosotros taj put nabaviti. tiene que pasar por ese camino, Generacija superarlo. Cada generación tiene que descubrir ese campo y esa fuerza espiritual. to ne uspijemo, Si nosotros no lo logramos, entonces solo hacemos lo mismo que hizo la generación anterior.
Si la vida solo es como si fuera una reacción a algo, entonces este pueblo no es libre. Sí, Nam u tome ne može nadie nos puede ayudar con esto, ni los amigos, ni los místicos, ni nuestro director espiritual, ni nuestro mejor amigo, no puede en nuestro lugar hacer ese trabajo, prijeći taj put. pasar ese camino de búsqueda. U tom prvom dijelu En esa primera parte de la vida, Bog je tako Dios često es spominjan, frecuentemente mencionado, često es tan frecuentemente mal utilizado. Muchas veces čini mi se da on sam tuercen lo que Dios dice. Sjećate se Bidena Recuerdan de la administración de Biden, velikog katolika u el gran católico en Estados Unidos. pa ni Bog dragi ne bi prepoznao šta to znači. Dios mismo no podría reconocer lo que esto significa. Es correcto. El hombre necesita orden, necesita seguridad, Najvažniji dio. pero también necesita esta parte importante. Cuando el hombre lo hace a tiempo, se convierte en una persona libre, Znanja, capaz de un reconocimiento, de observación. No hay necesario braniti svoj proteger nuestra identidad, nuestro yo, demostrar quiénes somos. se čovjek riješi narcizma i govora Porque cuando el hombre se libre del ego, del narcisismo, entonces entra en la salvación. Yo creo que el hombre se convierte en una persona tan libre jako snagu duha. que entiende de tal forma la fuerza del espíritu y entonces ahí como que se quita el peso de su pasado de encima y aquello que lo ha cargado, Kazao i učinio. Sve ono što je todo aquello njegovu que njezinu dušu. lo ha cargado en su alma, en su pasado. Pa mu to prošlo postane isto. Entonces ese pasado se convierte en una cuestión de sabiduría, solamente sabiduría. O kako je važno Qué importante que es entender taj dio. esa parte. Kako je važno Qué shvatiti importante que es entender que aquellas cosas que han pasado, koje su del pasado, najčovjekovu životu las cosas más dolorosas en la vida del hombre, najviše i nauče. esas son las cosas de donde más aprendemos. Stoga ih ne treba Por eso no hay que suprimirlas, no hay que repetirlas como algo que nos ha atacado o algo que estamos a la defensiva, sino utilizarlas para la sabiduría, para que el hombre pueda salir de esa primera parte que es muy pequeño, muy angosto, muy mísero, limitado, uvučen u svoj ego, u svoj mali interes. metido en su ego, en su propio interés. Da i prvi znak ulaska u taj El primer signo en ustedes de la segunda parte es que hay que salir del espacio en el que estamos, o como decimos con frecuencia, de la zona de confort. jednom kad iziđemo Una vez cuando salgamos de esta zona de confort, la vida se convierte en un camino propio. taj biblijski Y entonces entendemos ese camino bíblico de que al principio, del que al principio en la Biblia está Abraham y Dios le dice, sale de tu
de tu nación, de tu hogar. Ve a una tierra a la que te voy a mostrar. Y esta es la misma filosofía, este es el mismo llamado al que Cristo nos invita cuando dice, si alguien viene a mí no, y no y se olvida de aquellos que ha dejado padres, hermanos y a su vida pasada, no puede ser mi discípulo. No va a entender el poder de la libertad. En otras palabras, dejar la primera parte es la llave de cada partida. El mensaje de Jesús no fue una llamada a una clásica conversión. En lugar de esto, Cristo dijo, cambia tu conciencia y tu actitud frente a la vida. Esto se convirtió en una cuestión personal profunda. ¿Qué significa morir antes de que de verdad mueras? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo perder nuestra pequeña vida para encontrar aquella vida grande? Es posible vivir en este mundo egoísta, en el amor que no es egoísta. Preguntas, sabiduría, pero grande, porque las cosas de Cristo son simples y grandes. La mayor parte de los llamados del discípulo del Nuevo Testamento es: soy capaz de dejar mi casa, mi hogar, mis redes. Nos dice San Mateo 4:22. Los llamó a ellos y ellos rápido dejaron la barca, las redes y a su padre y rápidamente fueron a seguirlo. Pero seguramente el hombre no puede ir por ese camino sin haber pasado por esa primera parte. Y cada vida es diferente, es compleja, es distintamente trágico. De la misma forma, Abraham, antes de seguir su camino, San Agustín también juntó muchos placeres antes de pasar a la segunda parte. San Francisco de Asís juntó muchas fiestas, muchos deseos antes de haberse convertido en santo. David y Pablo juntaron muchas muertes antes de poder entenderlo a Dios. María Magdalena juntó muchos amores antes de haber encontrado al Nazareno. Muchos de nosotros juntan muchas subidas y caídas, o mucho pecado y de la miseria propia antes de parar la vida y preguntarnos qué tenemos que hacer a continuación. Mikhail Gorbachev, el último hombre del comunismo soviético en el año 85, antes de ser el primer hombre soviético, él paseaba con su esposa. En un momento le dijo: mañana es un gran día, y le comentó sobre el estado de la nación. Y él dijo solamente una oración:
de la cual se dijo que es la más importante de la historia de la política del siglo XX. Y él le dijo a ella, escucha, ne može dalje. sí, no podemos seguir adelante. Vrlo je to osobno pitanje. Esto es una cuestión personal para cada uno de nosotros, cuando en la primera parte de nuestra vida uno comprende de que no puede seguir así. Tengo que continuar, pero de otra forma, de una forma mejor. Cuando el hombre comprende que no es suficiente solamente la ley, que no es solamente suficiente el marco, que hay que hacer solamente un trabajo. Yo muchas veces lo hablé sobre esto con amor, que en nuestra iglesia, por lo menos yo lo veo así, hay dos tipos de sacerdotes. Los sacerdotes que hacen su trabajo muy bien, los libros están en buen estado, las finanzas están en buen estado, la parroquia también, todo está perfectamente hecho. Pero en eso queda todo. Y el segundo tipo de sacerdotes que vive su vocación con la fuerza del Espíritu de Dios y muy firmemente sabe a dónde quiere ir. El mensaje de Jesús, queridos amigos, la primera es la prédica, es de la importancia sobre el cambio. Cuando le dijo a sus oyentes, cambien su parecer, su status quo, o en otras palabras, no pueden seguir de la misma forma así. La mayor parte de la gente, nos dicen los psicólogos modernos, la mayor parte de nosotros está preparado a preguntarse, a cuestionarse. Solamente 5% de las informaciones de cualquier cosa. Me pregunto si esto es realmente verdad. O el hombre está preocupado para que siempre tenga la razón de lo que él sabe, que pueda con esto argumentarle ante los demás. Queridos amigos, yo creo que justamente este lugar nos ayuda justamente para que entremos en la segunda parte de nuestra existencia. Este no es cronológico. Él no tiene que ver nada con los años. No tiene nada que ver con... Él tiene que entrar en Cristo. Entonces vamos a entender en plenitud qué es lo que significa aquello que Jesús dijo, que existe solamente un mandamiento, y ese es el mandamiento del amor. Cuando éste entiende el alma del hombre, este es el fundamento del hombre, como también de su felicidad, de su bondad, de su esperanza. Esto nos da la paz cuando fallecemos. Cristo justamente por eso hizo simple la vida. Lo sacó de todos los límites de las leyes. Lo sacó del marco. O como dice el gran jesuita, el padre Rupe, además de buscarlo al Señor, nada de las otras cosas es importante, solamente tener amor. Esta es la que los levanta a la mañana de la cama, la que los ayuda a decidir cómo van a pasar su día y cuánto van a poder tolerar de sufrimiento. Esta les da forma a sus almas y a todas sus vidas. Sí, el amor decide todo. Y esto es bueno. Porque Dios es amor. Si esto es así, si Dios es amor, entonces el amor es Dios.
onda kad čovjek Y cuando el hombre entiende esta dimensión sencilla, simple, entonces va a comprender que esta es la más ako nju uzmemo za fuerte de polaznu todas. života, onda život postaje jednostavno El- bogat. En la vida se convierte, si lo entendemos así, la vida se convierte en una vida rica. Si tú amas a tu esposa, Ako voliš es simple, tú tienes que ser solamente un buen marido, un buen esposo. Si tú amas a tus hijos, solamente es necesario ser un buen padre, una buena madre. Si tú amas a Cristo, solamente es necesario ser un buen sacerdote. Si tú amas a tu patria, es necesario solamente ser un político bueno, fantástico. Sí, el amor hace todo más sencillo, más simple. Por eso esta es la plenitud de la ley, es la plenitud de la vida, es la plenitud de la segunda parte. Ella le da a nuestro marco un sentido. U tom drugom dijelu En esta segunda parte, queridos amigos, yo creo que sucede aquello que durante la vida del hombre es muy importante. Esto es una limpieza, una purificación, para que el hombre purifique, limpie su alma de la basura de todo tipo. ja sam tek nedavno Hace postao poco yo nečeg što se soy zove, consciente de algo que se llama detox, je postao popularan čin. porque se convirtió en algo muy popular, conocido. Si tú quieres desintoxicar tu cuerpo, entonces tienes que quitar de las cosas que no sirven, de la comida chatarra, Detoksikacija i detoks y esa desintoxicación, ese detox, uklanjanja štetnih stvari iz tih tienes que sacar las cosas del cuerpo que son tóxicas. Y así es, no es con el alma. Nosotros tenemos que limpiar el alma, površinu iznijeti, tenemos que sacarla a la superficie, tenemos que llevarla a Dios. moramo biti svjesni. Tenemos que ser conscientes de ese proceso. Svi smo mi svjesni, dragi Todos nosotros somos conscientes, queridos amigos, que hay mucha basura alrededor nuestro y también hay mucha basura en nuestro interior. kako je važno Qué importante que es entender, prijatelju. Ti si kapetan svoje duše. tú eres el capitán de tu alma y tú eres el dueño de tu destino. Koristiti isprike da No ti je netko uses unas excusas y diciendo que otro es culpable. Yo no creo en esto. ti si ona Tú eres aquella que decide qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. da čovjek odluči da to Cuando el hombre decide que tiene que quitar esa basura de sus ojos, de su mente y de su tiempo, onda će razumjeti entonces entenderá la segunda parte de su existencia. Draga braćo, Queridos hermanos, querida juventud, mjesto je Međugorje, mjesto Medjugorje es un lugar de encuentro. Yo creo que estos días ustedes tuvieron encuentros con personas muy interesantes de todo el mundo. Yo creo que ustedes salieron de la zona de confort y conocieron a alguien diferente, de otro idioma, de otro país. Y en esos encuentros nuestra vida se enriquece. se jedan takav dogodio ne tako davno. Me pasó algo a mí parecido no hace mucho. Svetu misu jednom Tuve una santa misa en un lugar y antes de la misa nos estábamos preparando. bilo je dosta ministranata, Había muchos monaguillos, muchos sacerdotes. među njima je bio Y entre ellos había un niño, un joven, que era un poquito más alto que los demás. puta prije mise. 15 minutos antes de la misa, él me dice, Mogu li poslati mami na brzinu ¿puedo mandarle a mi mamá rápido un mensaje rápido? Me olvidé de decirle algo. Y yo le dije, bueno, sí, cómo no. Y él saca el celular del bolsillo y tenía un celular que tiene como una tapa. ja gledam
u njega, Y yo lo miro. vratio njega u džep. Él devuelve su móvil en el bolsillo y yo le pregunté, ¿qué es esto? No, no, dice, esto es un celular viejo. Pa veli, znaš što? Pa Yo le dije, ¿sabes qué? ja sam rekao sebi, ne može ovako. Durante 8 meses yo dije, no puedo seguir así. Yo tenía ese smartphone. On mi je učinio dvije stvari u životu. Yo le dije, este celular me hizo 2 cosas en mi vida. Činio me nečistim. Me hizo impuro Je sve vrijeme. y me sacó, me quitó todo mi tiempo. I onda sam ja rekao, jedan dan dosta. Y yo un día dije, basta, I to sam bacio. y lo tiré a la basura. Mučno mjesec dana. Y un mes me fue muy difícil, durante un mes, y la gente se burlaba de mí. Pero después de un mes, Znaš šta? a mí me parecía todo muy bien. I kad sam onda sebi rekao, Y cuando me dije a mí mismo, me dije, no. pa pitam ja njega, Y yo le pregunté a este joven, ¿cuántos años tienes? Y él me dijo, 17 años. Y yo le dije, uff. pa ako taj dečko 17 Y yo me dije, si este joven puede traer šta je s nama? una decisión así en su vida digital, ¿en qué quedamos nosotros? U taj drugi dio života, da Y yo creo que él entró en esta segunda parte de su vida. Él tomó conciencia de la basura en la vida y se dijo a sí mismo, no puedo seguir así. Y tomó conciencia de esto, de que yo soy capitán de mi vida, yo elijo mi destino. izvadi ponovo telefon, otvori ga onaj preklop, kaže on, meni je ovo dovoljno, mogu poslati poruku i nazvat koga trebam, za sve ostalo u školu imam kompjuter. Yo dije, y él me dijo, yo solamente le mando un mensaje a mi mamá, lo cierro y no lo abro más. Y para el resto de los mensajes utilizo mi ordenador, mando los mensajes que necesito y no uso más esto. Y yo le besé la mano y lo felicité. Hermanos, todo es posible para nosotros y nosotros podemos crecer muy rápidamente de forma espiritual, entrar en la segunda parte de nuestra existencia y siempre decirnos a nosotros mismos, podemos nosotros también actuar así, o decirnos a nosotros mismos, así ya no puedo seguir, o decirnos a nosotros mismos, yo también quiero ser santo como aquel o aquella persona, o como dijo una persona de un talk show que se convirtió y es un autor de un bestseller del Times. Trabajó en la Casa Blanca, fue un pianista y tiene 33, 34 años. Y él dijo 2 cosas. Yo quiero la sabiduría. Quiero hacer que la sabiduría sea nuevamente conocida, popular en mi generación, porque mi objetivo de vida es ser santo. Es posible, se puede, es posible. Muchas gracias.